Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sala de estudios Nocete Ipsum, conocimiento de sí mismo. Si hay personas nuevas que nos están siguiendo por primera vez, esta transmisión, les comento que aquí compartimos un curso sobre el despertar de la conciencia, sobre los conocimientos iniciáticos universales que son necesarios e indispensables para la transformación radical del ser humano. Entregamos 50 temas completamente gratuitos por amor a la humanidad. Todos los jueves a las 7:30 p.m. hora México, a través de la página de Facebook, El Conocimiento de sí mismo, y posteriormente en la página de YouTube con el mismo nombre. Entonces, las personas que están aquí por primera vez, les vamos a entregar los conceptos precisos para que uno pueda trascender todas sus limitaciones mentales que no le permiten vivir en paz y armonizar con las circunstancias de su vida. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con la conferencia, así que vamos a prestar atención. Cada palabra que voy a mencionar es muy importante, hay que estar atentos para no suponer cosas y luego creer cosas que no son, porque este tema es muy polémico y cuando uno no presta atención, a veces me dicen, o digamos que me reclaman cosas que nunca dije, sino que ellos se hicieron la idea de que lo dije porque no prestaban atención. Entonces, el tema se titula Distintos tipos de yoes de lujuria. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad humana. Hoy vamos a hablar sobre uno de los 7 defectos capitales, o sobre uno de los más grandes defectos que tiene el ser humano en todas las partes del mundo y en todos los tiempos: la lujuria. Antes de empezar este estudio de la lujuria, obviamente les quiero comentar que el estudio que se va a hacer no es en base a mi punto de vista personal, no es en base a mis ideas personales, sino es en base a los conocimientos esotéricos e iniciáticos. El segundo punto muy importante que les quiero dar es que todos los puntos de vista son completamente respetables. Aquí no reprimimos a nadie, aquí no discriminamos a nadie por sus ideas en relación a la sexualidad, ¿sí? Aquí no estamos tratando de obligar a nadie a ninguna cosa. Nosotros solamente estamos compartiendo una información que debe de ser estudiada por una persona que tenga interés de despertar su conciencia en torno a la sexualidad humana, ¿sí? Entonces, si ustedes no están de acuerdo con algún tipo de información que se puede exponer aquí, está bien, no hay ningún problema. No tenemos por qué entrar en discusiones, debates, pleitos, para nada. Aquí no debatimos con nadie, solamente compartimos la información esotérica para que las personas la estudien y saquen sus propias conclusiones. Y si algo no les parece, pues por mí es 100% respetable, como todo en la vida, ¿sí? Aquí respetamos la libertad de pensamiento y la libertad de expresión de cada persona. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Pues obviamente estudiar qué es la lujuria, estudiar cómo la lujuria altera nuestra percepción del sexo, estudiar los efectos de la lujuria en el hombre y en su vida común, y estudiar los diferentes tipos de yoes de lujuria para que cada uno vaya evaluándose a sí mismo y vaya descubriendo y estudiando qué yoes de lujuria tiene y cómo estos yoes condicionan su potencia sexual
para formar una relación de pareja estable, fundamentados en el amor y la sabiduría de su espíritu, de su Padre interno. Y bien, vamos a entrar como que en una pequeña introducción acerca de la sexualidad humana. ¿Sí? Todos los seres humanos somos seres sexuales. Todos los seres humanos nacemos con un órgano sexual. Los órganos sexuales son parte de nuestro cuerpo, como lo son las piernas, los brazos, los ojos, la nariz. Entonces es algo completamente normal hablar de sexualidad humana, ¿sí? Cuando todos somos seres completamente sexuales. A diferencia de lo que una persona pudiera pensar, de que el sexo sirve para sentir placer o para la reproducción de la especie, que sí, ¿sí? La energía sexual tiene otros principios y otras funciones. La energía sexual es la energía que se encarga del desarrollo físico y psicológico de las personas. Es a través de la energía sexual que la niña se convierte en mujer, no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Porque la energía sexual en una determinada edad modifica los pensamientos, los intereses y los deseos de una mujer, ¿sí? De una niña que está muy interesada en jugar solamente con niñas, que solamente quiere jugar muñecas. A través de el funcionamiento y el desarrollo de su energía sexual, la mujer empieza a interesarse por otras cosas. La energía sexual, al mismo tiempo, hace que cualquier niño se convierta en varón. Está relacionado con la producción de hormonas y por lo tanto con la producción de la energía vital que representa la salud del cuerpo físico, ¿sí? Es decir, que la energía sexual, ciertas sustancias energéticas, no físicas, se van al cerebro para que el cerebro, para que la glándula pineal y la glándula pituitaria se pueda estimular y entonces pueda segregar correctamente las hormonas, serotonina, oxitocina y todo este tipo de sustancias que generan bienestar, que generan alegría, que generan ganas de vivir en cualquier persona, ¿no? Si bien una de las principales funciones de la energía sexual es lo que ya les acabo de decir, el desarrollo físico y psicológico del ser humano, también es cierto que cuando se entra en la etapa de la pubertad, entonces la energía sexual empieza a cumplir otras funciones. Y entonces empezamos a sentir deseo sexual, atracción sexual, gusto sexual, interés por el sexo opuesto, nerviosismo, timidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a abrirnos a tener experiencias de tipo sexual, como todos los seres humanos tienen de alguna manera, según sus valores y sus principios. Es completamente normal, ¿no? Ahora, aquí está lo interesante, miren. ¿Cómo funciona la sexualidad humana? A diferencia de los animales, en el ser humano, la sexualidad humana está conectada con su psiquis, está conectada con su mente y funciona de acuerdo a la información que está contenida en esa mente. Esta conexión, según los indostanes, que hablamos en estos estudios y en otros temas, se da por unos conductos vitales que se le conocen como Pingala
Ida y Pingala, ¿sí? Y un canal intermedio que se le conoce como Sushumna, ¿sí? Y esta vara que vemos, que forman estos tres canales, dos en forma de espiral, en forma de serpiente, ¿sí? Y uno en medio de estas dos serpientes, forman el fabuloso caduceo de Mercurio, símbolo de la medicina. Entonces, a través de estos canales vitales y energéticos fluye la energía sexual de los órganos sexuales al cerebro y del cerebro a los órganos sexuales. Está completamente relacionados y conectados. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que efectivamente nuestros órganos sexuales estén conectados con nuestra mente? Y esto lo podemos comprobar fácilmente a través de lo que se le conoce como las fantasías sexuales. Cuando una persona tiene una fantasía sexual que es de tipo mental, enseguida sus órganos sexuales se empiezan a activar y su energía sexual empieza a despertar y puede llegar a sentir ciertos grados o niveles de excitación sin estar envuelto físicamente en alguna circunstancia íntima. Todo el despertar de la sexualidad humana se está debiendo, en este ejemplo, únicamente a la fantasía mental que uno puede hacer con sus ojitos cerrados, ¿sí? Que todos hemos hecho en algún momento en nuestra vida. Entonces, con este simple ejemplo que yo creo que es muy claro y evidente para todos, podemos fácilmente reconocer y evidenciar que efectivamente la mente está conectado a los órganos sexuales. Y esto es muy interesante para poder comprender cómo funciona la sexualidad humana. La sexualidad humana o la potencia sexual de una persona está siempre condicionada por los conceptos y por las ideas que tenga la persona en relación a lo que es el sexo, en relación a lo que es deseable y en relación a lo que es placentero. Como los conceptos pueden ser más o menos diferentes en cada persona, de acuerdo a las circunstancias que ha vivido y a los medios de comunicación que ha consumido y a las impresiones que se derivan de dichas cosas ya mencionadas, es que se desarrollan todo tipo de gustos y preferencias mentales a la cual su potencia sexual responde. Por ejemplo, en la imagen de la pantalla tenemos a tres mujeres con diferente aspecto físico. ¿Sí? Tenemos una rubia de ojos claros, tenemos una mujer de aspecto oriental o asiático y tenemos a una mujer de piel negra. ¿Sí? Son tres mujeres de aspectos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando un hombre ve estas tres fotografías, por ejemplo, puede sentir más atracción por una mujer que por otras mujeres. Puede ser que a un hombre le guste y le llame mucho la atención la rubia, pero no la persona, no la mujer con rasgos asiáticos. Pero otro hombre puede tener una experiencia sexual distinta, inclusive opuesta. Puede ser que al mirar las fotografías pueda sentir deseo sexual por la mujer
con características físicas asiáticas y no por la rubia. Entonces encontramos lo que son las preferencias sexuales. Y la pregunta que nos lleva al conocimiento de sí mismo y a la autorreflexión es, ¿por qué? Es decir, cuando yo veo las 3 muchachitas, siento deseo sexual por una y por las otras 2 no. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me atrae la rubia y no me atrae a lo mejor la mujer de color negro? ¿Sí? La negra. ¿Por qué? O viceversa. ¿Por qué me atrae la negra y no me atrae la rubia? La respuesta es porque en mi psicología tengo conceptos de lo que es la belleza. Tengo ciertos estándares de belleza, tengo ciertos estándares estéticos en donde una mujer cumple más con estos estándares que otra mujer. Y es por esto que uno siente más deseo sexual por una que por otra, ¿no es cierto? Entonces hay hombres que les gustan las gorditas, hay hombres que les gustan las flaquitas, hay hombres que les gustan las chaparritas, hay hombres que les gustan las mujeres altas, ¿sí? Y hay una gran preferencia, gustos sexuales entre las personas, porque cada quien tiene sus propias ideas y conceptos de lo que es deseable, de lo que es bello, de lo que es placentero, etcétera, etcétera, etcétera. Y su potencia sexual responde mecánicamente a esos conceptos y a esos gustos sexuales que cada persona tiene en su psicología. Porque los órganos sexuales están conectados con la psiquis. ¿No es cierto? Ahora bien, les voy a decir algo que a veces es un poquito más revolucionario y desafiante. Pero siguiendo el mismito ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si un hombre, por estar en unas determinadas circunstancias en su vida, por estar en contacto con ciertos medios de comunicación y por ciertas impresiones que se hacen de toda esa información y experiencias que vive, un hombre cualquiera, desarrolla en su psicología la idea, la fantasía mental de que tener relaciones con otros hombres puede ser deseable y placentero y satisfactorio? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si un hombre se hace esta idea y a través de la fantasía empieza a jugar con la idea de que tener relaciones con otro hombre puede ser placentero? ¿Qué es lo que va a pasar con la sexualidad de este hombre? Como ya hemos estudiado ahorita, su potencia sexual va a responder mecánicamente a esa información que el hombre ha aceptado en su psicología. Y si consiente demasiado esa idea, entonces se va a generar el deseo y la excitación al ver a otros hombres. Y de ahí va a querer pasar a la experiencia. Y de la experiencia a la autosatisfacción. Entonces la persona empieza a tener una vida homosexual. ¿Producto de qué? De las ideas que se hacen. No las estamos condenando. No estamos diciendo que esté bien, ni estamos diciendo que está mal. Hasta ahorita solamente estamos estudiando cómo funciona la sexualidad humana.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si por determinadas circunstancias de la vida y por las impresiones que uno se hace de estas circunstancias, un hombre cualquiera acepta la idea de que tener relaciones sexuales con niños puede ser algo completamente placentero y satisfactorio? Y empieza a fantasear con esa idea. ¿Qué es lo que va a pasar con su potencia sexual? Que mecánicamente va a responder a esa información. Entonces la persona empieza a convertirse en lo que llamamos un pedófilo. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente por la información que está procesando en su psicología. Y así sucesivamente. Como existe hoy en día un gran campo de información en relación a la sexualidad humana, es que hoy en día encontramos tanta diversidad sexual. Según la ONU, que existe, no sé si 112 o 116 en orientaciones sexuales. Intersexual, pansexual, transgénero, bisexual, homosexual y no sé cuántas más. ¿Sí? Preferencias sexuales que no lo vemos en los animales, por ejemplo, porque ellos no tienen la mente todavía desarrollada para crear fantasías y condicionar su potencia sexual a eso. A lo que voy es que uno entienda que su condición sexual no es algo natural, caído del cielo, que se dio de una manera sola e involuntaria, donde uno no tuvo nada que ver. ¿Qué es lo que se habla, por ejemplo, de la homosexualidad? Sí, que una persona nace homosexual y que la homosexualidad se da de una manera natural e independiente a la voluntad de una persona. En estos estudios, por lo que ya expliqué, vemos que no es así. Que las preferencias sexuales se dan por las ideas y los conceptos que uno acepta de la vida y coloca en su psicología. Normalmente estos procesos mentales de formar ideas, asociaciones mecánicas, impresiones que llegan del entorno, se empiezan a generar en la psicología de una manera completamente inconsciente para una persona normal que nunca se le ha enseñado a autoobservarse, ¿no? Pero obviamente que es así, que todo depende de la mente, que todo depende de la información que uno tiene en la mente. De ahí va a desarrollar una determinada condición sexual, preferencias sexuales, etc. Y como la información de la mente es variante y uno se hace una idea hoy de una cosa y mañana ya puede tener otra, lo mismo pasa con la sexualidad. Hoy tenemos ciertas ideas y por lo tanto tenemos ciertas preferencias sexuales. Pero si mañana nos hacemos otras ideas, otras preferencias sexuales vamos a tener. Entonces, existe el caso de un hombre que ha tenido toda una vida heterosexual, que es casado, que tiene hijos y que a la edad más o menos de 40 años, por determinadas circunstancias e impresiones de su vida personal e íntima, desarrolla la idea de que tener relaciones sexuales con otros hombres pudiera ser placentero. Entonces es una persona que a esa edad, a la edad de 40 años, empieza a desarrollar la preferencia homosexual. Y a espaldas de la esposa empieza a acostarse con otros hombres.
pero son deseos sexuales que no tenía a los 15, a los 20, a los 25, a los 30 años de edad. Las desarrolló hasta los 40 por determinadas circunstancias e impresiones. Es decir, que una persona heterosexual pudiera convertirse en cualquier momento en homosexual. Solamente es que la vida lo ponga en determinadas circunstancias y a través de las asociaciones mecánicas de las impresiones psicológicas se desarrolle mecánicamente en el subconsciente esta idea sin que la persona se pueda dar cuenta porque no se autoobserva. Nadie se lo ha enseñado. Y de la misma manera se pudiera dar en caso opuesto. Una persona que es homosexual y que siente deseo hacia los hombres, si cambia el contenido psicológico y empieza a desarrollar la idea de que una mujer es deseable, de que tener relaciones sexuales con una mujer es placentero, entonces el homosexual puede retornar a su heterosexualidad. Y han existido casos evidentes. ¿Sí? Hay de todo en esta vida. ¿Sí? Y las preferencias sexuales van para todos lados, vienen y regresan. Heterosexuales que se convierten en homosexuales y muy poquitos homosexuales que puedan regresar a una heterosexualidad. Esto se da muy poco porque se tenía que generar a través de un proceso de regeneramiento que cuesta mucho, mientras que el heterosexual, para cruzar al lado homosexual, solamente es dejarse llevar por la corriente del placer, ¿sí? Y esa necesidad del placer va a desarrollar ese gusto en algún momento en su vida. Y así con todo, ¿sí? Lo que yo les quiero transmitir en este momento es que ustedes tengan cuidado con la información que manejan en su psicología en relación al sexo. Porque de acuerdo a la información que estén trabajando en su psiquis, van a desarrollar sus gustos y preferencias sexuales. Entonces, si una persona en algún momento se le viene a la mente una fantasía con un menor, mate esa idea, mate ese yo, aléjate de ese pensamiento. Y ese pensamiento se puede ir, puede desaparecer, sin que forme ningún gusto o ninguna preferencia de este tipo que es completamente ilícita, ilegal, inmoral, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la información que aceptamos en relación a la sexualidad. Es todo lo que quiero mencionar en este punto. Entonces, hablando ya de esto, ¿qué es la lujuria? La lujuria viene a ser toda la información en relación al sexo que hemos aceptado en nuestro entorno y que hoy forma parte de nuestra vida, donde esta información es falsa, exagerada, superficial y se contradice con la realidad. Eso es lujuria. Toda información relacionada al sexo que está fundamentado en la fantasía, que está fundamentado en las apariencias, que es exagerado, todo conocimiento, concepto, idea, información, imagen, música, película, etcétera, que se apoye en esto es lujuria. La palabra lujuria viene de la palabra lujo, que significa valor agregado. La lujuria no solamente existe en el sexo, existe en todos los ámbitos de la vida humana. Y la lujuria en términos generales es cuando tú revistes algo, cualquier cosa, para que ese algo sea más apetitivo y deseable que en su condición natural.
Eso es la lujuria, ¿sí? Las apariencias, los arreglos que se le da a algo o a alguien para que sea más apetitivo y deseable. Y esto no solamente aplica para el sexo, también aplica, por ejemplo, para la comida. Entonces tú pides, por ejemplo, o tú ves, llegas a un restaurante y ves el menú y te muestran allá, pues no sé, vamos a decir que unos panecitos o unos hot cakes en un plato, pero te decoran el plato. Y en los bordes del plato le ponen chocolate, le ponen chispitas, ¿sí? Para que los hot cakes o los panecitos se vean más deseables. ¿Sí? Eso es lujuria, que está relacionada con la gula. La lujuria está en todos lados y es el primer defecto que nos trajo a este mundo, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar obviamente a lo sexual. La lujuria es todo aquello que nos ponemos en nuestro cuerpo para tratar de estimular el deseo sexual propio o ajeno. Además de que la lujuria también es la actividad psicológica y emocional desenfrenada y compulsiva por tener relaciones sexuales. ¿Sí? Todos los conceptos falsos que hemos adquirido del sexo lo que hacen es que nosotros desarrollemos deseos y apetitos sexuales que nos llevan a utilizar nuestra sexualidad humana de una forma imprudente y egoísta, es decir, únicamente para mi satisfacción personal. Y eso se le conoce en los estudios esotéricos como la fornicación. La fornicación no es tener sexo. La fornicación es una forma de tener sexo. Es la forma egoísta, lujuriosa, ¿sí?, de tener sexo. Donde lo único que importa es la autosatisfacción personal. No hay anhelos espirituales, no hay compromiso, no hay respeto. ¿Sí? Eso es lo que se le conoce como la fornicación. Entonces, con la lujuria lo que hacemos es alterar la realidad del sexo y alterar la realidad de la belleza femenina y masculina para que pueda estimular en nosotros sensaciones emocionales y físicas de gozo, placer y satisfacción. Entonces, en la imagen lo que vemos es una mujer, en la primera imagen de acá arriba, que está dividida en 4 cuadros. En la primera imagen vemos una mujer con una belleza natural, ¿sí? La mujer tal y como es, ¿sí? Entonces, a la cara de esta mujer se le agregan un montón de cosas para cambiar su aspecto natural, como vemos en las otras 3 imágenes, de tal manera en que se puede estimular la sexualidad de los hombres, para que los hombres la vean, para que los hombres quieran hablar con ella, para que sea popular en su escuela, o para que pueda conseguir un trabajo, bueno, yo qué sé. ¿Sí? Esto es lo que se le conoce como la lujuria. Vemos la imagen de acá abajo, de una mujer en su belleza natural y del otro lado ya completamente retocada, no solamente con maquillaje, sino con prendas íntimas, donde las prendas íntimas objetivamente están hechas para proteger los órganos sexuales que pudieran estar expuestos a la contaminación del medio ambiente. Pero nosotros, a través de la moda y de la lujuria, hacemos diseños que sean más sexys, que sean más atractivos y que
inclusivamente pueden hasta perder la función de proteger los órganos. Y al contrario, los irritan porque están muy ajustados o porque ya no les tapa bien los órganos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la lujuria. ¿Sí? Y no vemos toda la gran problemática que se esconde detrás de todo esto. Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con una mujer que se maquilla tanto como lo vemos en la imagen de arriba? Una mujer que se maquilla todos los días para verse bella, cuando no se maquilla, se siente fea. ¿Sí? Ya no es sensible a su belleza natural. Ya su belleza natural le parece fealdad. Y estas son las cosas que pasan, son las consecuencias de manipular nuestra belleza natural con un montón de accesorios. Y pasa lo mismo con los hombres. Porque cuando la mujer está muy maquillada y muy bien vestida, resulta que tiene la atención del hombre. Pero cuando no está maquillada, no tiene la atención del hombre. Porque el deseo sexual del hombre ya está degenerado y ya solamente responde a fantasías, a cosas que no son reales. Ya no puede apreciar la belleza natural de la mujer. Ya su potencia sexual no responde a eso. Está condicionada por la lujuria. No sé si me estoy explicando. A través de todos los conceptos sociales que vemos en las redes sociales en torno al sexo como algo divertido, como algo deseable, como un hobby para pasar el tiempo y autosatisfacerse, desarrollamos la lujuria que no nos permite valorar a una persona por lo que es, sino que valoramos a las personas por cómo se ven. Por eso las personas están todo el día en el gimnasio tratando de bajar de peso y de ponerse en forma, porque se quieren ver bien, porque saben que dependiendo de cómo se vean, es como los demás lo van a valorar. Esta es la condición humana y degenerada en la que nos encontramos. No nos damos valor por cómo somos, por nuestros valores íntimos, sino por nuestra apariencia física. Entonces, si a un hombre le mostramos la imagen de esta modelo y le decimos, ¿a usted le gustaría casarte con esta mujer? ¿Cuántos hombres dirían que sí? Pero por supuesto que me casaría con esta mujer. Me encanta, estoy enamorado. Ahí perdidos en sus fantasías lujuriosas. ¿Cuántas mujeres le hiciéramos la pregunta, ¿te casarías con este hombre de la imagen? Y la mujer contestaría, por supuesto que sí. Me casaría ahorita mismo me lo llevo a mi casa. ¿Lo cambiarías por tu esposo? Por supuesto que sí. De una vez. Dormidos en las apariencias. Dormidos en la lujuria. Que no saben que lo que se ve no es lo que es. Es decir, que un hombre consciente que no se deja fijar por las apariencias, si le hacemos la pregunta,
¿usted se casaría con la mujer de la imagen? El hombre contestaría, no lo sé, no la conozco. No sé quién es esa mujer, no sé cómo es esa mujer, no conozco sus valores, sus ideas, sus sueños, sus aspiraciones de vida, para saber si es realmente la mujer con la que me gustaría vivir. ¿Que me parece muy bella? Bueno, sí me parece muy bella, pero ya uno reconoce que la belleza física no lo es todo. De hecho, es lo menos importante para sostener una relación y una familia. ¿A cuántas mujeres que le preguntáramos si se casarían con este hombre de la imagen, contestarían, no lo sé, no lo conozco, tendría que conocerlo. Pudiera estar muy guapo, pero no por eso me voy a acostar con él, o no por eso me voy a casar con él. Solo una persona que tiene cierto grado de conciencia pudiera pensar así. La mayoría de personas que tienen el sueño de conciencia en la lujuria responden sexualmente a los estándares de belleza y confunden el deseo lujurioso con el amor. Confunden la atracción sexual con el amor. Y creen que el hombre cree que el deseo sexual que siente hacia la imagen de la mujer es amor y que va a ser suficiente para vivir felizmente con esa mujer. Ay, pero cuando les toca vivir con ella, y a veces nos tocan mujeres que tienen muchos defectos, que son muy celosas, que son muy posesivas, que son muy vanidosas, que son muy interesadas. A veces en experiencia nos toca ver que las apariencias no eran suficientes, que realmente no vale nada, que podrá ser muy bonita, pero que si no sabe valorar, apreciar y apoyar, no sirve, la tenemos que dejar, aunque guste mucho, ¿sí? Ya mucho nos toca pues aprender de la experiencia. Esto es lo que hace la lujuria, que nos fijemos más en la apariencia física que en el corazón. Con la lujuria desarrollamos el morbo y actitudes sexuales que nos impiden tener relaciones sentimentales sanas y duraderas. ¿Sí? Entonces el hombre quiere salir con una mujer solamente porque está guapa, solamente porque está joven, y no porque realmente está interesado en esa mujer, en sus valores, en sus principios, en sus aspiraciones de vida. No, no le interesa. Con la lujuria desarrollamos tantos deseos sexuales que el hombre muchas veces le miente a la mujer, que el hombre muchas veces le promete cosas y le dice a la mujer lo que quiere escuchar solamente para poder acostarse con esa mujer sin importarle la integridad de esa mujer. Entonces nos alejamos de tener relaciones estables y luego nos quejamos del divorcio y luego estamos sufriendo separaciones tras separaciones, pues si no valoramos a las personas por cómo son. ¿Sí? La lujuria nos lleva, por ejemplo, a desarrollar tantas fantasías sexuales que empezamos a cometer actos completamente inmorales, antiéticos, inconscientes y egoístas. Entonces, el amigo le puede gustar tanto la novia de uno que luego, en el primer pleito que uno tiene con la novia, es aprovechado por el amigo para tirarle la onda y decirle, él no te merece, yo sí te quiero de verdad. Y empieza a traicionar la amistad tirándole la onda a la mujer del amigo solamente porque la mujer del amigo estimula sus deseos sexuales y no hay respeto.
Y así por el estilo pasan un montón de cosas que vemos en la calle que seguramente nosotros ya hemos experimentado. Entonces, lo que quiero es mencionarles a ustedes de una manera muy respetable los diferentes tipos de yoes de lujuria que existen en la sociedad y que por lo tanto pudiéramos tener nosotros en nuestro interior. Porque la lujuria que tenemos no es otra que la lujuria que existe en el entorno. Todos agarramos las ideas que tenemos hoy de sexo del entorno en donde vivimos, y como tenemos un entorno muy similar, es muy probable que tengamos ciertos yoes o defectos de lujuria en común. Entonces voy a empezar de cómo se va desarrollando la lujuria con diferentes yoes que adquirimos en la infancia y en la adolescencia, hasta llegar a los yoes de lujuria más degenerados, fuertes y perversos, que también pudiéramos tener en algún nivel de nuestra psiquis y que sería consciente y pertinente trabajar para poder rescatar la sabiduría de nuestro ser. Tenemos, por ejemplo, los yoes del amor platónico. ¿Sí? Ya saben ustedes lo que es el amor platónico, que es cuando una persona común y corriente, como tú y yo, acepta a un artista o a un famoso fantasiosamente como si fuese su pareja. ¿Sí? Y empieza a desarrollar deseos sexuales fuertes hacia esa celebridad. Entonces yo me acuerdo que cuando era joven, mis amiguitas, uno de los amores platónicos más famosos de aquella época era esta persona que se llama Leonardo DiCaprio, porque recién estaba saliendo la película del Titanic, donde él era el protagonista. Entonces muchas de mis amigas de 14, 13, 14 años tenían como amor platónico a Leonardo DiCaprio y tenían en su cuarto los famosos pósters que ahora ya no se usan, pero antiguamente teníamos nuestro cuarto lleno de pósters, ¿no? Y tenían los pósters de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que hacía la amiguita de 13 años con los pósters de Leonardo DiCaprio en su cuarto? Obviamente, fantasear sexualmente con esta persona. Y estas fantasías sexuales son lujuria. ¿Por qué? Porque son fantasías. Si las fantasías es algo falso, y todo lo falso corresponde a la lujuria. Las fantasías sexuales van a generar deseos sexuales de tener relaciones con una persona que ni siquiera la conoce y que muy probable nunca la va a conocer, y que además la está deseando solamente por su apariencia física, sin conocer a la persona. Entonces ahí empezamos desde niños a ver a las personas como objetos sexuales y a desarrollar una sexualidad muy superficial solamente por el placer que genera. Tenemos los yoes de las cartas del amor que nos damos en la secundaria para el 14 de febrero. Yo me acuerdo que en la secundaria habían unas urnas en donde uno escribía cartas y las ponía en esas urnas, y al final del día les llegaban las cartas de admiradores secretos a las personas correspondientes. Entonces nos llegaban las cartas de mujeres que no sé qué, que nos aman para toda la vida y que nos desean y que nos quieren y que nos aman. Pero todo eso son fantasías, porque estamos confundiendo desde pequeños el deseo sexual con el amor. Entonces el niño, cuando ve a la niña, siente deseo sexual,
y confunde ese deseo sexual con el amor y le dice te amo y te amaré toda la vida y le hace 100,000 promesas que siempre quedan en el olvido. ¿Dónde están esas promesas que hacíamos en la secundaria? Eran producto de las fantasías y por tanto eran producto de la lujuria de cada quien que desde la infancia va desarrollando. Obviamente esto es inevitable si todos vamos a desarrollar lujuria en un nivel o en otro, ¿sí? Tenemos los yoes del maquillaje que desarrollan la vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Es darse valor por cómo uno se ve y no por cómo uno es. Entonces, como en mi abdomen tengo cuadritos, entonces me siento valioso. Como mis ojos son verdes, entonces me siento más guapo y por lo tanto más valioso que la persona que no tiene ojos verdes. Eso es la vanidad y es parte de la lujuria, porque en realidad nuestro valor humano no está en las apariencias, no está en el color de ojos. El color de ojos no te da más valor humano, ¿sí? Encontramos los yoes de los juegos sexuales. Entonces, ¿quién no jugó, por ejemplo, botella? ¿O quién no jugó semana inglesa? ¿O 7 minutos en el cielo como se juega en Estados Unidos? ¿O cuarto oscuro? Y cositas así que jugamos cuando tenemos 13, 14, 15 años de edad, para poder lograr tener contacto sexual, placer sexual con el sexo opuesto sin compromiso. Y de ahí empezamos a desarrollar la lujuria, porque el placer se empieza a intensificar en la medida en la que la vayamos experimentando y de una manera superficial, hasta llegar al acto sexual en donde la niña de 14 años quede embarazada, porque no tuvo la madurez sexual y el control consciente de su potencia sexual para poder utilizarla con sabiduría y poder evitar un embarazo no deseado. Ahí está la lujuria, en los deseos sexuales que desarrollamos en la infancia y en la pubertad, que no nos permiten manejar nuestra sexualidad conscientemente, y muchas veces terminamos siendo víctimas de nuestras pasiones, víctimas de nuestra calentura. Después, cuando entramos más o menos a los 16, 17 años, empezamos a relacionar el alcohol con el sexo. Entonces muchos hombres toman para poder vencer esos yoes tímidos y poder acercarse a las mujeres para poder tener un contacto sexual. También encontramos los yoes de las fiestas, en donde metemos alcohol para que la gente vaya a las fiestas, pero todos vamos en la mayoría de veces para conocer a personas del sexo opuesto y ver si podemos ligar. ¿Sí? Encontramos los yoes del alcohol en relación al sexo en los hombres que invitan a las mujeres a beber alcohol porque saben que las mujeres borrachas son más propensas a dejarse llevar por su calentura, y entonces ellos pueden encontrar esa satisfacción sexual y egoísta en ellas, aprovechándose porque están borrachas. Otros yoes son los yoes de la masturbación, que también empiezan en la adolescencia. Irónicamente, la masturbación hoy en día es recomendada por doctores y por personas que tienen licenciaturas en sexualidad y que comparten este tipo de error de información. La palabra masturbación solo hay que ponerle un guión para poder entender qué es masturbación. Turbación, ¿qué es la turbación? Cuando el mar está turbulento, ¿qué es el mar turbulento? Es el mar
agitado, es el mar revuelto que tiene unas olas violentas. Entonces, si pasamos el concepto de turbación a nuestra sexualidad, ¿qué es turbación? Son deseos sexuales fuertes, deseos sexuales potentes, excitación en niveles que puedan producir algún tipo de inquietud, ¿sí? Y masturbación es la práctica individual impersonal en cómo nosotros desarrollamos cada vez más apetitos sexuales desenfrenados que nos llevan a la adicción y al morbo. Porque la masturbación está completamente relacionado a la pornografía. Y la pornografía nos entrega una enciclopedia de información sexual que va desde la más común hasta la más perversa que una persona que no ha consumido pornografía ni siquiera se pudiera imaginar. ¿Sí? No existe persona acosadora, pedófila y violadora que nunca haya consumido pornografía. Jamás la van a encontrar. Al contrario, de la pornografía sacan esas ideas. Tienen esas impresiones que no llegan a asumir con cierta inteligencia, lo cual le lleva a cometer estos actos delictivos, lamentablemente. ¿Sí? Los acosadores, pedófilos, violadores son víctimas de la sociedad y de su propia psicología por no saber autoobservarse. La palabra masturbación también viene de la palabra mas, que significa mano, que significa darse placer sexual a través de la mano. Desarrollar apetitos sexuales desenfrenados a través de la mano. Es otro significado. Pero a través de la masturbación es que desarrollamos deseos sexuales, es que perdemos nuestros valores y es que perdemos nuestra energía vital. Porque la simiente del hombre y de la mujer que sale del cuerpo a través del orgasmo tiene funciones vitales en el organismo, que explicamos en el tema de la transmutación sexual. Tenemos los yoes de lascivia, que es cada vez que nosotros morboseamos a los demás. Y el Maestro Jesús decía que adulteramos cuando codiciamos la mujer del prójimo, cuando pensamos en ella. Que si bien no nos acostamos con ella físicamente y no hemos adulterado en el mundo físico, sí hemos adulterado en nuestro corazón cuando pensamos en otras mujeres que no son nuestra pareja. Eso es lujuria. Y cuando consentimos muchos estos pensamientos, entonces empezamos a sentir desinterés y frialdad por nuestra mujer. Ya no nos causa deseo, porque consentimos fantasías con otras mujeres. Y luego le echamos la culpa a la mujer, que porque no se viste, que porque no se arregla, que porque no te baila, que porque no te hace lo que más te gusta. Así es nuestra ignorancia, hermanos. Tenemos los yoes extranjeros, que son cuando nos atraen otras personas únicamente por su nacionalidad. Esto es bien gracioso. Entonces, si un amigo te dice, oye, tengo unas amigas venezolanas que quieren salir esta noche. Entonces uno dice, ¿en serio? ¿Venezolanas? No, no puede ser, por supuesto que sí. Y ya siente deseo sexual por esas mujeres cuando ni siquiera las conoce. Nada más le dijeron que eran venezolanas y ya está. O cuando le dicen a la mujer, por otras de sus amigas, oye, acabo de conocer a unos hombres de Alemania, quieren salir esta noche. Entonces la mujer
puede sentir deseo sexual por esos hombres sin conocerlos, solamente porque son alemanes. Esos son los yoes extranjeros. Tenemos los yoes solteros, que están en la psicología cuando uno prefiere estar soltero, no quiere compromisos para poder tener una diversidad sexual. A mí me pasó cuando era adolescente, cuando tenía 15, 16 años más o menos. Yo no quería tener novia para poder salir con diferentes mujeres al mismo tiempo. Ahí están los yoes solteros que hay que trabajar. Los yoes novieros, que son los yoes que quieren tener novia o novio solamente para tener relaciones sexuales sin compromiso espiritual de ningún tipo. El yo de los ex, que nos recuerdan a través de fantasías las veces que salíamos con nuestros ex, la manera en cómo teníamos placer y autosatisfacción con nuestros ex, a tal grado de que regrese el deseo sexual por estar con ellos y les llamamos para saber cómo están, buscando ese reencuentro. Tenemos los yoes de los anticonceptivos. Todos los anticonceptivos son lujuria. ¿Por qué son lujuria los anticonceptivos? Porque dañan el cuerpo. Todas las pastillas, los parches, los microchips que se pone la mujer debajo de la piel para no quedar embarazada, altera el funcionamiento hormonal y por lo tanto psicológico y emocional de la mujer. Entonces una mujer cuando se pone estos microchips en la piel para no quedar embarazada, empieza a sentir pierde desequilibrio emocional y psicológico. Y se molesta muy fácilmente y se molesta cada rato y de repente se siente de mal humor y no sabe por qué, y se da cuenta que desde que está tomando esas pastillas es que está teniendo estas conductas. Entonces, ¿por qué siguen tomando las pastillas? Para no quedar embarazada. ¿Y por qué tienen un acto sexual con la expulsión de la energía sexual si no quieren quedar embarazadas? ¿Por qué no aprenden a controlar su potencia sexual? Ahí está la lujuria. Los yoes de los abortos, que es no hacerse responsable de sus acciones. ¿Por qué un nuevo ser humano tiene que pagar por lo que otra persona pudiera hacer? ¿Sí? Tenemos los yoes manipuladores y mentirosos, que engañan a los demás para tener relaciones sexuales. Permítame un momento. Amor, llegó una persona, ¿la puedes atender? Gracias. Son 300 pesos. Bien. Tenemos los yoes del matrimonio. ¿Sí? Las personas que solamente buscan ese compromiso matrimonial y religioso únicamente para asegurar su placer sexual o por complacer la ilusión que se formó de pequeño, de pequeña, sin conocer los principios éticos y espirituales en los cuales se fundamenta el matrimonio. Que el matrimonio pues tiene un fundamento espiritual. Es cuando el hombre y la mujer se unen para vivir en torno a los principios divinos. Los yoes de la despedida de solteros, que son muy populares aquí en México. Yo no sé si está en todo el mundo, pero aquí en México hay algo que se llama la despedida del soltero, que es antes de la boda. El hombre se va con sus mejores amigos por ahí a tener contacto
casi siempre con prostitutas. Y la mujer también se va con sus amigas íntimas por ahí y contratan a strippers para satisfacer sus deseos sexuales con otras personas por última vez antes de casarse. Y esto es completamente un error de nuestra cultura. ¿Cómo es posible que antes de contraer un compromiso tan valioso y tan elemental en la vida como es el matrimonio, vas a ir a revolcarte con otras mujeres o con otros hombres? Eso es una falta de respeto total hacia uno mismo, hacia la sexualidad, hacia lo espiritual y hacia la pareja. Sin embargo, la pareja lo acepta porque la costumbre genera una presión social en ella, en donde tiene que dejar de que el novio se vaya con sus amigos a un prostíbulo. O le da permiso porque ella también lo va a hacer. Entonces él lo va a gozar, pero yo no me quedo atrás. Y aprovecho también la ocasión para satisfacer mis bajas pasiones en ese momento. Los yoes de la luna de miel y estos yoes de la luna de miel, ¿sí?, están hechos únicamente para satisfacer todos los apetitos sexuales de la pareja. ¿Sí? Cuando por fin se casan y se van de luna de miel, entonces satisfacen todas sus fantasías sexuales y empiezan a tener el acto sexual sin considerar el acto divino, la presencia de Dios en sus corazones. Pura satisfacción. El yo es de los amantes, yo de los cabarets, yo es frívolos, que ya no quieren a la pareja, que sienten impotencia hacia la pareja porque se han degenerado sexualmente lo suficiente y ya la pareja les produce fastidio. Y avanzando un poquito más, tenemos ya los yoes homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera, que son parte de la lujuria. En estos estudios, con todo respeto y respetando las diferencias, pero en los conocimientos iniciáticos, la homosexualidad es parte de la lujuria. ¿Por qué es parte de la lujuria? Porque en un acto homosexual entre dos hombres hay contacto sexual entre el falo de uno y el ano del otro, el activo y el pasivo. Y el ano realmente no es un órgano sexual, es un órgano digestivo. El ano no está hecho para la penetración y por lo tanto cuando se utiliza el ano, el sexo anal, está habiendo ahí un abuso contra natura que luego genera sus correspondientes consecuencias. Existe algo que se le conoce hoy en la medicina como síndrome de intestino gay, que son diferentes tipos de anomalías y de problemas renales que tienen los hombres pasivos por acceder al sexo anal, cuando el ano no está hecho para eso. Entonces ahí encontramos la lujuria, porque estamos lastimando el cuerpo físico para obtener algún tipo de placer sexual. Los bisexuales, los transexuales, un transvesti, ¿sí?, que ha consentido tanto el placer sexual, la idea, la fantasía de sentirse atraído, especial, vestido del sexo diferente, a tal grado que empieza a desarrollar ya un desprecio y un asco por su propia identidad sexual, por su propio género, ¿sí? Entonces el hombre
que se viste de mujer por fantasía y nada más por entretenimiento y placer sexual, desarrolla tanto el yo transvesti que luego ya no quiere ser hombre, que luego ya no se siente bien siendo hombre, desprecia su naturaleza sexual, se deprime por ser hombre, se siente, no sé, ahí están los problemas graves, psicológicos y emocionales. ¿Sí? Tenemos las orgías, tenemos los swingers que les encanta cambiar a la pareja, la prostitución, los violadores, la pedofilia, la zoofilia y los yoecélibes. ¿Sí? Es decir, sentir asco al sexo es también un yo, porque el sexo tiene su aspecto divino y consciente. Por lo tanto, sentir asco al sexo, sentir repudio, también es un yo. Si un hombre siente asco por las morenitas, por las gorditas, ¿sí? O algo así por el estilo, por las mujeres que son muy flacas, ese asco es yo de lujuria. ¿Sí? Porque su condicionamiento sexual no le permite ver a una mujer y apreciar su belleza natural tal y como es. Ese asco es un yo. ¿Sí? Y bien, les comento ya por último que el sexo es una escalera para subir o para bajar en estos estudios de tipo espiritual. La energía sexual es la materia prima para despertar conciencia en los mundos superiores, que voy a hablar más adelante en el tema de la transmutación sexual, cómo podemos hacer uso de la energía sexual con nuestra pareja para despertar la conciencia. Pero para poder llegar a este conocimiento tenemos que empezar a regenerarnos psicológica, emocional y físicamente. Empezar a trabajar en la meditación para darle muerte a todos los conceptos morbosos y fantasiosos. Tenemos que aprender a conquistar nuestra potencia sexual y aprender a ahorrar energía, porque en la energía sexual hay energía vital y consciente, para que después aprendamos a canalizarla inteligentemente hasta el cerebro y podamos hacer la creación de los cuerpos existenciales, cereales del ser. Entonces, esta imagen es una imagen esotérica, pero muy, muy esotérica, iniciática, ¿sí? Que está plasmando este conocimiento discreto y que se da solamente en círculos herméticos de esta posibilidad de utilizar nuestra sexualidad para la unión con nuestro ser. Pero para poder hacer esto necesitamos primero hacer un trabajo de regeneramiento sexual. Entonces, ya por último, para reflexionar, que estudien ustedes en una meditación qué es la lujuria, cuáles son los yoes de lujuria que poseo en mi interior, cómo desarrollé estos yoes de lujuria en mi vida, cómo empecé desde niño, vi una revista de mi papá o en la televisión vi algo, cómo empecé a desarrollar lujuria, cuáles fueron los sufrimientos que mis yoes de lujuria han generado en mi vida. Esto es importante, tengo que ver cómo la lujuria que yo consiento porque me da placer también me genera sufrimiento, para que pueda decirme a mí mismo basta, porque de lo contrario no lo voy a querer hacer. Y por qué es importante ahorrar la energía sexual, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Por último, ahora sí, les dejo esta página buenísima que hizo mi hermano Camilo Bautista para que estudie ya más profundamente
sobre las consecuencias del consumo de la pornografía, sobre las consecuencias de la masturbación y todo lo que hay detrás de la industria del porno y historias reales de personas que lamentablemente, por parte de su destino y también parte de su experiencia personal, han caído en algún problema sexual que nos es conveniente conocer para que tengamos más cuidado con los conocimientos sexuales que encontramos por ahí. La página es www.infoparadespertar.blogspot.mx, así como está en pantalla. Que entren y que estudien la información, está buenísima, ¿sí? Y les va a servir mucho para que ustedes amplíen su comprensión en torno a la lujuria en relación a los conocimientos esotéricos y espirituales. Entonces me despido con un fuerte abrazo y recalco lo que dije al principio. Aquí solamente estamos compartiendo una información, no estamos discriminando a ninguna persona de ninguna manera. Cada persona tiene el derecho y la libertad de decidir de qué manera utilizar su sexualidad. Eso es algo completamente íntimo y de cada quien. Aquí solamente compartimos una información para las personas que están buscando el despertar sincero de la conciencia y que necesitan empezar a trabajar en este aspecto de su vida, que es la sexualidad. Así que con mucho respeto trato de compartir estos temas, con mucho cuidado para no ofender a nadie, ¿sí? Y pues me despido con un fuerte abrazo. Vamos a ver si hay algunas dudas. Andrea dice buenas noches. Ángela dice muy interesante la información. Jessie dice es correcto, el maquillaje se vuelve una especie de vicio y cuesta salir de él. Así es. Sí, y bueno, veo que no hay más preguntas, no me aparecen más. Entonces, me despido con un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen algunas dudas, preguntas, inquietudes en relación a este tema, que me las hagan saber. Muchas gracias.